Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos por este medio. Mi nombre es Natalia Cartagena, soy la gerente senior del Segmento Institucional y Asociaciones Solidaristas. En nombre de Scotiabank y de nuestro departamento les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Diversificación de Portafolios para Asociaciones Solidaristas. Como todos ustedes saben, hace 3 años Scotiabank adquirió un compromiso con el sector solidarista al crear un departamento totalmente enfocado al sector y con una propuesta de valor enfocada en las necesidades de inversión. Es por ello y precisamente con ese objetivo de apoyarles y asesorarles en este proceso, hemos decidido organizar este webinar en donde tocaremos temas trascendentales que sabemos son de gran importancia para la toma de decisiones de ustedes en sus inversiones, así como temas del mercado local, mercado internacional y la importancia de la diversificación en el proceso de inversión en productos o instrumentos de inversión que Scotiabank como Banco Global les ofrece. El día de hoy me acompañan en este panel el señor Javier Pérez, gerente senior de administración de portafolio, y nuestro director de tesorería para Centroamérica, el señor Amadeo Gallón. Muy buenos días, Amadeo, buenos días, Javier, un gusto saludarlos. Muy buenos días, Natalia. Muchas gracias igualmente a toda la audiencia. Esperamos que la actividad presente les sea de su completo provecho. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, sabemos para indicarles inicialmente a través del link que ustedes tienen en este momento en el webinar, pueden hacernos sus consultas y sus comentarios a través de este chat, así que desde ya les invitamos, por favor, a que nos dejen sus preguntas, sus consultas, y nosotros a través de la charla o el desarrollo de la misma, y al final las abordaremos con mucho gusto a través de nuestros expositores el día de hoy. Vamos a continuar. Bueno, en este momento estamos con un problemita técnico, nada más ustedes saben que todo esto técnico a veces nos causa algún sistema, algún problema, pero ya estamos solucionándolo para poder continuar con nuestra charla el día de hoy. Muy agradecida nuevamente a todos por acompañarnos este día, ¿verdad? Esperamos que todos los temas que vamos a tocar en esta charla sea de gran importancia para ustedes y sabemos que así lo va a ser. Muy buenos días, Amadeo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto de estar aquí, poder que tomemos algunos minutos para conversar sobre temas económicos, el tema de diversificación de portafolios, que sin duda es un tema de muchísima relevancia en este momento. Así es. Bueno, para ya entrar en materia, lo que nos interesa a todos, vamos a iniciar con el tema que tenemos, el primer tema que tenemos desarrollado para ustedes el día de hoy. Este año 2020 sin duda ha sido un año muy atípico que nos ha enfrentado a escenarios totalmente diferentes a los que teníamos proyectados y el reto de adaptarnos a una nueva realidad. Para ello, en este momento le cedo ya la palabra a nuestro director de tesorería para que nos pueda ampliar un poquito más y detallar sobre todo la parte de mercado local y mercados internacionales. Así que, Amadeo, te cedo la palabra a partir de este momento. Recordarles nuevamente que pueden hacer sus consultas y comentarios a través de nuestro chat. Adelante, Amadeo. Gracias. Bueno, como decía, creo que tenemos muchos temas interesantes. Natalia, agradecerte a vos, a todo el equipo que atiende el sector institucional de asociaciones, que es lo que nos acompaña en el día de hoy. La idea de mi presentación es que sea lo más interactiva, así que los invito a cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto nos la hagan llegar directamente a través del chat. El enfoque va a ser, más allá de entrar en temas técnicos, creo que va a ser un tema de conceptos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando a nivel del mercado local y también al mercado internacional. Muy bien, cuando
lo decía ahora Natalia, cuando pensamos en este 2020, definitivamente ha sido un año muy particular. Es un año que empezamos, en el caso de Costa Rica, tal vez un poquito tarde, en otras economías lo vieron un poco antes, con una pandemia, con un efecto que supera a aquello que inicialmente pensábamos en algún momento, donde a partir de marzo, recordemos, la economía costarricense sufre básicamente cierres por el tema del ingreso de la pandemia a nuestro país. Y esto genera todo un tema de situaciones. Así que cuando uno piensa en el 2020, ayer hablábamos de eso también un poco, hay una palabra que en particular para mí es de suma importancia y ha sido la resiliencia que todos hemos tenido bajo este panorama. ¿Qué ha significado esta resiliencia? Pues el continuar o tratar de continuar con el de la mayor normalidad nuestras actividades. Hemos tenido una limitación en la movilidad, hemos tenido una limitación de horario, de disposición para hacer el quehacer diario. En fin, ha habido una gran limitación de temas, ¿verdad? Y esto desde un punto de vista ya, digamos, hablemosle de carácter financiero, nos lleva también a replantearnos muchas cosas. Y ahí es donde también entra el tema de lo que quiero conversar el día de hoy, que es el tema de diversificación. Cuando hablamos de una resiliencia financiera, creo que la palabra diversificación es una palabra clave que tenemos que tener para tales efectos de reevaluar qué es lo que hemos estado haciendo y dentro de las posibilidades que tenemos hoy, pues cómo garantizar que en efecto nos hemos diversificado de la forma correcta. Voy a empezar contándoles un poco del Grupo Scotia, que creo que simboliza claramente el tema de diversificación. ¿Y a qué me refiero? Somos un grupo que está en 50 países y por eso claramente pues, tenemos esa presencia global donde atendemos más de 25 millones de clientes en 6 regiones claves que consideramos claves. Y esto nos da ese tema de diversificación. Algunos países, y ahora entraremos en materia, han tenido diferentes desempeños económicos. Y eso también nos permite aprovechar oportunidades de inversión accesando a ese tipo de inversiones y esos mercados que veremos a continuación. Aquí quería mostrarles también una escala de calificaciones. Creo que a nivel de asociaciones esto es de muchísima relevancia de clientes institucionales, porque siempre hay una relación de retorno-riesgo. Y cuando hablo de retorno-riesgo, pues el riesgo, ¿cómo lo medimos? Pues básicamente tenemos compañías independientes que nos dan una calificación de riesgo. Aquí les pongo un cuadro donde están las 3 principales agencias, Moody's, S&P y Fitch, que son conocidas por todos ustedes ampliamente. Aquí les muestro, y importante, esos son ratings a nivel internacional. En el cuadro podrán ver en la parte superior donde se coloca lo que es Scotiabank como grupo, digamos nuestra casa matriz, y a partir de ahí una categorización de dónde están diferentes actores a nivel de calificaciones internacionales dentro del mercado costarricense. Ahí también incluyo lo que es el sector en este momento de gobierno y algunas instituciones como tal. Y aquí viene para darnos una idea también de qué dimensiones podemos tener y esperar del grupo Scotia como tal. Esto va a ser obviamente de gran relevancia y lo vamos a aplicar también más adelante hacia la parte de fondos y ahí vamos a pedirle después a Javier que nos cuente un poco más en detalle de eso y de la diversificación detrás de los valores que tenemos en estos fondos. A nivel de mercado internacional quería entrar haciendo un repaso de lo que fue las proyecciones de crecimiento, o en este caso ya acá no son tanto proyecciones porque en realidad muchos de estos datos ya son confirmados. Así que estaremos ya casi en un proceso de validación. Recordemos que estamos de a pocos días de terminar el año. Pero vemos un panorama muy interesante. Vemos donde ciertos países han tenido una afectación muy importante. En la primera línea del cuadro podemos ver cómo, por ejemplo, economías avanzadas han tenido una contracción del 5.8%, es decir, la economía se hizo mucho más pequeña. Tenemos el caso de Estados Unidos con un menor cifra. Y la eurozona igual también con una afectación importante, que ha sido sobre todo liderada por el crecimiento o el decrecimiento en Alemania y en el Reino Unido como tal. Más adelante tenemos, y que sería, me parece, el parámetro más válido para comparar el caso de lo que son mercados emergentes, donde nosotros obviamente nos ubicamos y ese sería el patrón que deberíamos tener. Vean que mercados emergentes sí tuvo una menor afectación con respecto a economías avanzadas u otros países del bloque europeo.
Pero a la hora de segregar dentro de economías emergentes y pasamos a América Latina y el Caribe, veamos que la contracción fue muy significativa. En Caribe, obviamente, la afectación de turismo. En el caso de América Latina, algunos países por afectación en exportaciones, por afectación en diferentes segmentos clave de cada una de esas economías, nos lleva a un número de contracción superior al 8%. Costa Rica mostró ser bastante más resiliente. La economía mostró una contracción del último dato que tenemos del 4.5. Esto es información de los últimos datos que tenemos a nivel local. Y esto nos pone en un escenario, digamos, que de cierta forma diríamos, bueno, nos terminó yendo relativamente bien. No tan bien como el promedio de mercados emergentes, ¿verdad? Pero sí de una forma mejor a lo que es América Latina y el Caribe. Acá el tema viene hacia lo que es la siguiente filmina, que es las proyecciones hacia el siguiente año. Veamos un poquito qué es lo que esperamos que pase en este 2021. Ya 20, sabemos bien qué más lo que va a pasar. Y aquí es donde vemos, y siguiendo la línea no se va a contraer, más bien a tener un crecimiento cercano al 1.9, 2%, pero en términos relativos para ello, eso es un muy mal crecimiento. Cualquier otro país se lo hubiera deseado, pero en términos relativos no es bueno, pero vemos que para este 2021 sí van a tener un desempeño bastante sobresaliente. Y aquí Costa Rica sí se nos está quedando un poco por atrás en estas proyecciones que estamos viendo, con un crecimiento que será, en este caso, la tercera parte del promedio de mercados emergentes y que va a ser inclusive inferior al resto de América Latina y Caribe. Así que por ahí es un tema a pensar de cómo va a ser el siguiente año. Y esto obviamente tiene un montón de connotaciones, inclusive en términos de, y vamos a verlo más adelante, mercado local, cuando hablemos de, por ejemplo, recaudación, el tema fiscal. Obviamente una economía que crece menos, pues tiene menos probabilidades o posibilidades de ofrecer esos recursos que se requieren. Continuando acá, podemos ver cómo algunos indicadores, disculpen un segundito, como el S&P 500, también se alinean a esto que vimos, donde ya la caída que se dio en marzo claramente se recuperó y en estos momentos inclusive los datos que estamos viendo superan a lo que teníamos a principio de año. Pasemos a hablar ahorita de, por ejemplo, el rendimiento del bono del tesoro, que en efecto esto se dio producto de la crisis, donde hubo una reducción de las tasas para buscar de darle más liquidez y más aire, digamos, por decir, lubricación a la economía, a efectos de buscar una recuperación económica en los meses venideros. Así que el escenario de tasas es claramente, con tasas van a estar bastante bajas. Ahí vemos las diferentes curvas de los rendimientos del bono del tesoro. Todas han sido bastante similares en su comportamiento. Obviamente diferentes escalas por los diferentes plazos que estamos graficando. Tenemos también a continuación, digamos, y pasemos tal vez a entrar un poquito al mercado local, que creo que es de alta relevancia para todos. El mercado local vemos en primera instancia, y aquí vemos la evolución del índice mensual de actividad económica. Podemos ver como el mismo, hay una contracción muy marcada a partir del mes de marzo, que es cuando se da el cierre de la pandemia. Si mal no recuerdo, fue el 16 de marzo cuando cerramos básicamente el transporte aéreo en el país y las fronteras, ¿verdad? En eso, mediados del mes de marzo. Y mucha gente se ha enfocado en esto, pero también hay que ver un poquito para atrás qué venía pasando. Cuando vemos la economía costarricense, aquí podemos ver un gráfico desde el 2017 hasta el último dato que tenemos disponible, la economía ya venía mostrando signos de desaceleración. El COVID terminó siendo un detonador, ¿verdad? Pero claramente venía cayendo ya ese crecimiento económico. Entonces, sí es importante tener estos dos temas, porque habría problemas ya, dos situaciones que venían, que eran inherentes al desarrollo económico y otras que con la pandemia se agravaron o se amplificaron, por así decirlo. Veamos, por ejemplo, el tema de finanzas públicas, que básicamente va en línea y corresponde a esto que decían anteriormente. Teníamos una idea de un déficit original, pero bueno, hubo una revisión de estos datos y hemos incluido, digamos, ajustes hacia el aumento, en este caso, de nuestro déficit, que en los últimos datos se está hablando es cercano
al 9.3. Podría ser levemente superior a eso, posiblemente. Hay todavía un tema importante de la recaudación que se da en los últimos meses del año y mucha de la actividad económica, que al fin y al cabo va a ser determinante para llegar al número final. Nos lleva también a otro indicador importante, la relación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto a niveles cercanos al 70%. Y ahí ven un par de gráficas de evaluación con algunas proyecciones que teníamos originalmente y hacia dónde deberíamos estar posiblemente cerrando esto. A principio del próximo año ya podríamos pensar en un dato general, pero un dato preciso, pero para términos generales, ese es el panorama que estamos enfrentando el día de hoy. Hablemos un poquito también de la relación de tasas, y esto obviamente para todo el sector institucional y asociaciones es de muchísima relevancia. Siendo análogo a lo que vimos en los mercados internacionales, esa reducción de las tasas enfocada sobre todo por el empuje o el deseo de los bancos centrales a nivel global para buscar una mayor lubricación de la economía, pues también vino a generar el mismo efecto acá, y donde nuestro Banco Central ha estado siguiendo también en línea con ese tipo de decisiones, y vemos como pues, los tres indicadores principales, la tasa básica pasiva, la tasa de política monetaria y el mercado integrado de liquidez han tenido ese comportamiento. Los últimos dos, obviamente hay una altísima correlación, ¿verdad? De lo que estamos viendo. En algunos momentos se distorsiona usualmente hacia la baja cuando hay esos excesos de liquidez. Y ahí lo van a ver en algunos de los puntos, ¿verdad? Donde la tasa 1000 ha estado inclusive por abajo. Y esto demuestra la gran liquidez que ha habido en el sistema, y también nos lleva a pues este nivel de apreciación de tasas de interés que hemos visto también en las curvas que ahora más adelante vamos a conversar. La tasa básica pasiva posiblemente ya haya incorporado la mayoría de estos efectos en el número, y lo que hemos visto en las últimas semanas son semanas donde tiende a subir, tiende a bajar, así que ya está buscando un nivel de estabilidad posiblemente en estos niveles de entre el 3 al 3,5%, que es donde le hemos ubicado recientemente. En general esto es bastante predecible, pero genera también otros interrogantes. Desde el punto de vista de los inversionistas, los ahorrantes, también hay una reducción y se presenta una reducción de sus ingresos por la generación de intereses. Y ahí va a ser el clave que se le puede agregar a ya los portafolios existentes o a la cartera de inversiones que tenemos para no solo mitigar, por un lado, la parte de riesgo, pero sino también generar inversiones que tengan comportamientos diferentes a lo que estamos viendo a nivel del mercado local, porque participan en economías con diferentes crecimientos, y también nos genere, pues obviamente, esa diversificación que es importante tener como tal. Más aún ante la situación que hemos estado observando. Veamos acá tenemos este otro gráfico, curvas soberanas que mencionaba anteriormente, donde tenemos en la parte inferior lo que es la curva de bonos del tesoro, la curva local en dólares y la curva local en colones. Tradicionalmente teníamos siempre una curva en colones que superaba a la curva en dólares local, hace totalmente sentido. Rara vez esto se termina invirtiendo, pero veamos en la siguiente lámina cómo, y aquí la foto, recordemos esto de los últimos días de enero, al cierre de enero, ¿verdad? Que, digamos, hablábamos de la pandemia, la veíamos, pero no la teníamos todavía en el país, no había ningún caso, ¿verdad? Era algo más que veíamos por las noticias que nos llegaban del exterior. Y entonces, digamos que aquí es tal vez unos momentos que tuvimos relativa normalidad a principios de este año, pero ya veamos una foto hacia lo que fue noviembre de este año y hay cambios significativos. La curva del tesoro realmente no se cambia, pero sí vemos como la curva en el caso de dólares, sobre todo en la parte corta, digamos, es decir, en la parte media, ha tenido un aumento muy significativo con respecto a lo que son las inversiones de la curva local. Así que claramente se invierten estos papeles, empiezan a rentar muchísimo más los bonos en dólares que los bonos en colones. Esto genera también otros efectos desde un punto de vista de los inversionistas. Muchos, al encontrar este premio por invertir en dólares, pues también liquidan sus posiciones en colones y se pasan de moneda y empiezan a comprar. Inclusive en las últimas semanas hemos visto algunos de estos elementos que se están magnificando, ¿verdad? Y ha habido importantes posiciones de compra, posturas de compra hacia ciertos de los bonos que hoy por hoy están generando unos rendimientos. Así que estos procesos usualmente son temporales, no tienden a ser
duraderos, así que en algún momento esto esperaríamos que se revierta a un escenario relativamente normal. Un poco también viene de esto, de cómo nos perciben internacionalmente y cómo se refleja en la curva de los bonos internacionales versus los bonos locales, en este caso en igual moneda, estando ambos en dólares. Y esto ha generado también este efecto, una amplificación de este efecto, donde hay una perspectiva un poco más negativa desde el exterior, digamos, y sobre todo pensando en cuáles son las decisiones y cuál es el camino que el gobierno va a tomar en el término de la ruta, digamos, fiscal o de recuperación de las finanzas públicas. Así que claramente aquí el mercado lo está reflejando y esto es algo de suma importancia para seguir analizando y midiendo precisamente, y obviamente cada uno de los inversionistas, eso tiene un diferente efecto, pero que ha sido más bien oportunidades para algunos, para otros ha sido preocupaciones, pero que genera también, digamos, sin duda, la necesidad de abrir un poco esos horizontes de inversión y empezar a ver también otras opciones fuera de lo tradicional, como han sido la curva de dólares o la curva de colones. Y eso es algún sentimiento que por lo menos algunos de los clientes nos han compartido. Con esto ya pues termino la parte de la presentación de economía, por lo menos un breve repaso. Aquí tal vez en resumen, son 2, 3 ideas que quiero dejar. Importante, la afectación de Costa Rica fue levemente menor a lo que esperábamos de Latinoamérica. Obviamente esto nos pone en una posición bastante favorable, pero para el próximo año las perspectivas nos generan algunas dudas. No se ve una perspectiva de crecimiento tan fuerte como hubiéramos esperado y como la están viviendo muchos de nuestros pares económicos. En otro tema importante que puedo recalcar acá es el tema de lo que ha pasado en nuestros mercados, obviamente con ambientes de tasas mucho más bajas. Esos ambientes reflejan también los menores riesgos que están presentando estas economías. Países donde ha habido mayor flexibilidad fiscal para generar programas de estímulo y de ayuda a diferentes sectores económicos que definitivamente nos arrojan estos datos que les mostraba, estas proyecciones que tenemos de diferentes organismos internacionales, donde se ve una muy buena recuperación o unas muy buenas posibilidades de recuperación de acuerdo a estas proyecciones. Igual estos datos siempre están en revisión, constantemente se actualizan, hay, digamos, las proyecciones que vemos, así que es algo que igual en otras ocasiones con mucho gusto vamos a también compartirles, pero que sí son relevantes, donde en una primera etapa, digamos, ya se nota una diferencia con respecto a Costa Rica. Hay sin duda oportunidades para aprovechar esos crecimientos y esos valores que esas economías van a recuperar en 2021 e incorporarlo también dentro del panorama de sus inversiones. Así que de parte mía, esto es pues el enfoque que le quería dar a la presentación. Digo, no he entrado en temas muy técnicos, sino generales. Más adelante, y los invito al que tenga alguna pregunta o quiera abordar algún tema particular, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Muchas gracias, Amadeo, por los temas expuestos. Creo que son temas muy importantes y muy trascendentales para la toma de decisiones de muchas de las asociaciones y representantes que nos acompañan el día de hoy. Quería, nos han ingresado algunas preguntas y quería hacerte una consulta que nos está entrando aquí al chat. Claro, con gusto. Nos indican aquí cuál es la expectativa del tipo de cambio a mediano y largo plazo. Claro, esto están muchas asociaciones solidaristas, pues, del gran patrimonio de sus inversiones es en colones. Sin embargo, dado todo este cambio que ha tenido el tipo de cambio, pues ha sido algo que ellos han empezado también a valorar, claro, diversificar una parte de su patrimonio. Entonces, creo que es una consulta que nos está llegando aquí por parte de una de las asociaciones solidaristas. Y con gusto te respondo. Vamos a ver, partamos de la base de lo que tenemos este año. Este año, cuando empezamos, principios del año, teníamos un tipo de cambio cercano a los 570. Hoy por hoy, el tipo de cambio devaluó algo cercano al 6%, ¿verdad? Entonces, la expectativa de devaluación posiblemente hoy por hoy supera la expectativa que la mayoría teníamos hacia principios de año. Se ha dado por muchos factores. Recordemos que este año, dentro de la propuesta que había de financiamiento, había un componente muy importante de préstamos del exterior.
teníamos algo cercano a los 3 billones de dólares. Únicamente como un 40-45% de eso se ha materializado. Estamos hablando cerca de 1.4 billones de dólares. Todavía hay un remanente que ha estado en diferentes etapas de aprobación, discusión, algunos en el Congreso, otros todavía en negociaciones con los entes. Recientemente hubo una aprobación de adición de otro préstamo adicional, pero esos préstamos desde un punto de vista tipo cambio era un componente importante porque generaban, este endeudamiento en dólares del gobierno generaba una cantidad de dólares que en su mayoría tienen que ser convertidos a colones para el gasto, el gasto corriente, los gastos generales del gobierno. Y estos préstamos se han retrasado. Definitivamente hemos entrado en una temporada de fin de año y se ve en las ventanillas de las diferentes instituciones financieras como ha habido una falta de dólares y tenemos un Banco Central que básicamente, a excepción de unos días recientes, en las últimas semanas estuvo casi que interviniendo diariamente, algunos días con montos bajos, otros días con montos altos, sin ver de cambiar la tendencia, pero sí claramente supliendo esa cantidad de dólares que hacían falta en la economía. Recordemos que hay algunos pilares de la economía que son proveedores de dólares que hoy por hoy están bastante que se han visto afectados. Turismo es uno de los pilares claves que hemos visto. También reducción de exportaciones, porque ha habido menor demanda, obviamente también en mercados donde nuestros productos son enviados. Productos y servicios, pensémoslo, obviamente en un tema amplio, ¿verdad? Y obviamente también el tema de menor inversión extranjera, que es de esperar bajo unas condiciones de pandemia como hemos tenido. Así que esa expectativa de tipo de cambio hoy por hoy es de que hacia una devaluación, así lo estamos viendo que ha ocurrido. De aquí para adelante es difícil siempre pensar porque hay muchas variables que tienen que todavía definirse, entre ellas si estos préstamos que mencionaba anteriormente, cuándo se van a dar, en qué momentos, claramente va a ser un factor que determine si hay, digamos, una homogeneidad a la hora de que estos vayan llegando, o si van a concentrarse en ciertas fechas. Hay también algunos temas pendientes de acuerdo del gobierno hacia cuál va a ser el presupuesto del 2021. Entonces, todos esos elementos nos generan, creo que un momento difícil de saber. Definitivamente vamos a tener que esperar algunos días para tener claridad y ya con eso pues generar unas proyecciones de lo que podría ser de tipo de cambio. Siempre somos muy conservadores de ese tema, pero si el gobierno siguiera con una ruta, sin duda, de conseguir fondos del exterior, esos ayudarían a generar una cantidad suficiente de flujo de dólares y eso debería de cierta forma mantener el tipo de cambio o inclusive en algunos casos podría hasta generarse alguna reducción. Como digo, esto todavía no lo sabemos, no quiero generar tampoco una idea del tipo de cambio, pero en este momento lo que sí es claro es que el tipo de cambio sí ha venido devaluando y veámoslo, no lo que pasa en comportamiento de unas semanas o algunas quincenas, sino como una tendencia anual, es marcado una devaluación del tipo de cambio y ha habido una menor oferta de dólares en el mercado como tal. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por tu respuesta y gracias a don Sebastián, quien fue que nos hizo la consulta sobre las expectativas del tipo de cambio. Continuar invitándolos a que por favor nos hagan sus consultas y sus comentarios a través de nuestro chat. Nosotros vamos a tratar de evacuar las que nos lleguen, si no, pues estaremos posteriormente dándoles respuesta a cada una de las consultas que ustedes nos realicen. Bueno, y para continuar con nuestra charla el día de hoy, le doy la bienvenida al señor Javier Pérez, que es nuestro gerente senior de administración de portafolio, con el cual abarcaremos el tema de los instrumentos que tenemos a disposición de ustedes para la diversificación de sus portafolios y que un banco global como es Scotiabank se los ofrece. Entonces, adelante Javier para que nos puedas dar detalle y poner a disposición los factores también que hay que tomar en cuenta para la diversificación de esas inversiones a través de estos instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, y buenos días nuevamente a toda la audiencia de esta actividad. Con el marco que ya nos ha expuesto Amedeo, con tanta turbulencia que hemos observado este año, en los cuales variables que uno nunca pudiera haber imaginado al inicio del periodo, al cual se ha sumado todo lo que en realidad sí esperábamos. El proceso de inversión se ha vuelto más dinámico que lo que de por sí
Entonces, en ese sentido, queremos reiterar la oferta de alternativas que pueden servir para la solución de esa forma más dinámica de invertir que todo segmento, toda persona o toda institución, en el caso específico hoy de las asociaciones solidaristas, deben tener. En ese sentido, que queremos enfocarles inicialmente el papel que los fondos de inversión, específicamente la sociedad de fondos de inversión en Scotia juega dentro del grupo como total. Podemos observar y vemos en pantalla la dependencia global, por así decirlo, el departamento de Scotia Global Asset Management tiene una visión institucional desde nuestra casa matriz y a partir de ahí las diferentes instituciones administradoras de fondos de los diferentes países donde Scotia actúa, nos llegamos a ubicar. Siempre hay, por supuesto, una mayor especialización en lo que conlleva la posición eminentemente local de cada país, así como en el caso de nosotros lo tenemos en el caso de los fondos locales, que son de mayor, ha sido de mayor conocimiento, han tenido más contacto las asociaciones, que en este caso son los fondos de mercado de dinero local, o que son los certifondos, que ya los vamos a repasar en detalle en todo caso. Sin embargo, es momento para, en aras de reiterar el concepto de diversificación que hemos estado manejando desde el inicio de la charla, en que en todo caso es el objetivo primordial y la principal idea que queremos manejar y que queremos reiterar el tipo de solución que nosotros les podemos brindar. Esta idea se enfoca más en los fondos internacionales, la manera tradicional, por así decirlo, o la manera en la cual nuestra propia política de inversión tradicionalmente nos enfocaba más en instrumentos de mercado local, nos ha llevado en este momento a considerar de una manera más clara la necesidad de invertir en más allá de nuestras fronteras. En este sentido, los tres fondos internacionales que nosotros manejamos y están registrados, o sea, en el mercado local, están regidos bajo la jurisdicción costarricense, forman igualmente parte de una estrategia global. De ahí que nuestros tres fondos, uno de renta fija de mediano plazo y los dos accionarios, forman parte de nuevamente les reitero, de una estrategia global y son replicadas de alguna otra manera, por así decirlo, en fondos, fondos internacionales a los cuales de diferentes dependencias de Scotiabank en los diferentes países puedan invertir. En este sentido, nuestro fondo de renta fija a su vez invierte en un fondo subyacente, uno de ellos, bueno, en este caso administrado por PIMCO, que es la mayor administradora de fondos de renta fija a nivel mundial. Eso forma parte de un fondo realmente grande, más de $6,000 millones en activos administrados, y los fondos accionarios sí forman parte también de fondos directamente administrados por Scotiabank, pero con tamaños arriba de los $35 millones, entre 35 y 40 millones de dólares en este momento, lo cual en términos de liquidez y de aprovechamiento de oportunidades en economías de escala nos lleva a disfrutar de ciertas ventajas. En este contexto, sigamos revisando nuevamente la oferta y ubicando en los puntos estos de necesidad nueva de diversificación que tenemos que reiterar en este momento. Ya habíamos mencionado que las opciones de inversión de liquidez en mercado de dinero son básicamente mercado local y se enfocan en los certifondos, tanto en colones como en dólares. A mediano plazo está el fondo de renta fija, en inversión en bonos, en obligaciones tanto de gobiernos como de empresas de primer orden. Aquí
llamó la atención en eso, el fondo subyacente, digamos así, el fondo de inversión en el cual invierte nuestro fondo de inversión, bueno, ya mencioné el tamaño que podía tener, pero a su vez su política de inversión está muy clara en el tanto el dinero recaudado se dedica a la inversión en empresas de primer orden, de lo que es grado de inversión, reduciendo a la mínima expresión posible el componente de riesgo crediticio en este caso, lo cual aún así ha permitido obtener rendimientos competitivos a pesar de ese bajo perfil de riesgo. Y en la clasificación de crecimientos ubicamos a los dos fondos accionarios, los cuales vamos a poder observar con mayor detalle seguidamente. Para seguir el mismo orden, repasemos la naturaleza de los certifondos. Los certifondos, reitero nuevamente, la opción de mercado de liquidez que nosotros podemos ofrecer, que ahí básicamente la opción de diversificación la ofrecemos vía moneda. Tenemos un certifondo denominado en colones, otro en dólares, con una política de inversión que es común a los dos, en los cuales la cartera de inversión está compuesta por instrumentos de gobierno, Banco Central o bancos estatales, y el resto, en todo caso, por política de inversión y por una decisión de los mandatos en Scotiabank de Costa Rica. Sin que esto signifique que los fondos invierten en la cuenta corriente de Scotiabank. El objetivo, igual como todo fondo de inversión, es aprovechar las oportunidades que nos da los vencimientos de la cartera, la oportunidad de compra y de venta para, a pesar de ser un instrumento de mercado de dinero, en los cuales el periodo de liquidación es de un día hábil, poder superar las posiciones tradicionales que podemos obtener en opciones básicamente bancarias y lograr un mayor éxito en términos de rentabilidad, manteniendo esa particularidad de la inversión en Scotiabank de Costa Rica, en momentos en que particularmente se ha sido muy cuestionada la inversión en instrumentos de gobierno y Banco Central, a pesar de que no estamos hablando de términos muy muy complicados en términos de falta de pago, pero sí se ha hecho necesaria la idea de buscar menores concentraciones en ese tipo de inversiones. La diversificación no necesariamente significa abandonar por completo la política de inversión que actualmente manejamos, sino lograr un rebalanceo y una distribución de riesgos mayor a lo que tradicionalmente tenemos. Siguiendo adelante, bueno, particularidades técnicas de los certifondos, que ya se las había mencionado, son instrumentos de mercado de dinero, por supuesto que no tienen ningún tratamiento de comisiones de salida. En términos de rendimientos, habemos podido, a pesar de la volatilidad mayor que ha existido este año, se ha podido lograr mantener rendimientos competitivos, y por demás está a decir que para quienes conocen este tipo de instrumentos con mayor detalle, son instrumentos seriados en los cuales, dependiendo del monto de inversión, la comisión de administración va bajando. Todo eso redunda en un mejor resultado a la hora de observar el desempeño de los fondos. Si observáramos la manera en que están construidas las carteras de los dos certifondos, vamos a reiterar la mayoría que merece en la posición de inversión en Scotiabank de Costa Rica, tanto en colones como en dólares. Los fondos internacionales, que les reitero, es la opción más novedosa en términos de que aquí en el mercado local no tenemos instrumentos similares registrados ante la Superintendencia General de Valores. Eso le facilita al inversionista desde el punto de vista de administración del tratamiento legal de estas
inversiones. ¿A qué me refiero con esto? En tanto, si una institución quisiera invertir directamente en instrumentos en el exterior, existen limitaciones en términos de capital mínimo autorizado, existen políticas de inversión internas que no necesariamente hacen tan sencillo el acceso a administradoras de fondos directamente en el exterior. Ahí sí, muy claramente me refiero al caso de las asociaciones solidaristas. Entonces, esta posibilidad de que los fondos estén registrados localmente le da una facilidad que no es alcanzable en este momento salvo en nuestras opciones, en el resto del mercado. En este contexto, observando el fondo de renta fija, ya les había mencionado, es un instrumento de mediano plazo. Aquí los vencimientos promedio de toda la cartera de este fondo, aquí sí está alrededor oscila entre los 5 y los 7 años, en los cuales existe, en primera instancia, una posibilidad de obtener mayores rendimientos en términos de ese plazo de inversión. Pero aún así, como les mencionaba al inicio, a pesar del bajo perfil la poca probabilidad el bajo riesgo crediticio que tienen los activos que están incluidos en el fondo, la posición de demanda ha permitido que los precios de estos bonos logren aumentar. Entonces el desempeño del fondo ha sido muy positivo en los últimos años, incluso en los cuales al inicio se esperaba que el ambiente de tasas bajas se mantuviera bajo, como efectivamente ha ocurrido más de la cuenta, si se quiere, después de observar los efectos de la pandemia. Pero aún así, nuevamente se ha logrado rentabilidades positivas, que al cierre del mes de octubre estaba arriba del 6%, algo que no esperábamos en este tipo de instrumentos, para ser honestos. Como les decía, en los años recientes, estos instrumentos han podido alcanzar rentabilidades muy positivas. Hablo sobre todo del año 2019 y 2020, porque en años anteriores, sí, ante la oscilación de niveles de tasas de interés, a veces el instrumento da rendimiento positivo, rendimiento negativo. Siempre si visualizamos el carácter de mediano plazo de inversión de ese tipo de instrumentos, al cumplir esa disciplina de inversión de mayor plazo, se puede ver que el objetivo sí se puede alcanzar. Tenemos que estar claros, eso sí, que aquí hay diversificación, no solamente en términos geográficos, sino en términos de plazos de inversión, algo que tiene que tener muy claro el inversionista a la hora de tomar su decisión. Obviamente, si se aspira a un mayor rendimiento, tiene que existir la aceptación de un mayor riesgo, o por lo menos un poco de mayor volatilidad. Entrando a los fondos accionarios, tenemos dos fondos que difieren básicamente por la nacionalidad de su inversión. Unos exclusivamente en instrumentos, en acciones de empresas domiciliadas y operativas en los Estados Unidos, y otro en mercado accionario internacional, el cual tiene un aspecto, un alcance mucho más global, en el tanto no existen limitaciones geográficas. Aquí sí, reiteramos que, bueno, en el caso del Fondo del Mercado Accionario, desde el inicio de sus operaciones en el año 2010, ha logrado tener un promedio de rendimiento anual superior al 8,5% en dólares. Perdón. Pero nuevamente reiterando, a lo largo visualizando esa inversión a lo largo del tiempo. Aquí es son fondos de crecimiento, en los cuales los aspectos de mantenerse invertidos en este tipo de vehículos sí tiene que tener un plazo mayor, porque así como hemos visto que el año pasado ha tenido este fondo de rendimiento superior al 20%, el año anterior había logrado un rendimiento negativo que se debió únicamente al desempeño que se tuvo en el último trimestre del año 2018,
Aquí en este punto lo que nos tiene que quedar claro es que la volatilidad de rendimientos, de desempeños en este tipo de instrumentos sí es mucho más grande, de ahí que el plazo de inversión tiene que ser mayor. En el caso del Fondo de Mercado Internacional, el que tiene alcance global, bueno, la diferencia básicamente es esa, les reitero, la nacionalidad de los instrumentos de las empresas en las cuales se invierte. Aquí sí ha habido una mayor volatilidad en el tanto han existido regiones que han sido mucho más golpeadas a lo largo de estos años. No estoy hablando únicamente del presente en el caso de en el caso de la pandemia, sobre todo en lo que se refiere a Europa en algunos momentos, China, bueno, en realidad todo el continente asiático, en el tanto se ha obtenido se ha tenido que afrontar movimientos negativos. Sin embargo, igual, digamos, el promedio total, el desempeño sigue siendo ampliamente negativo, positivo, perdón, disculpen. Y aquí queremos llamar la atención en el caso sobre todo de los fondos accionarios, en los cuales para ciertos casos todavía un mercado accionario se visualiza como algo muy lejano, algo muy ajeno a nuestra realidad. Pero queremos reiterar que en realidad eso es mucho más familiar de lo que de lo que debe ser para nosotros. Cuando en el caso de nuestros fondos, tomando en cuenta las 10 primeras posiciones, únicamente sin tocar el detalle total de la cartera, que en realidad ya se compone de aproximadamente 1.600 empresas diferentes, vamos a encontrar acciones de marcas que nosotros reconocemos plenamente, el caso de Amazon, el caso de Kellogg's, Apple, Intel, productos que son muy familiares a nuestro diario vivir, por lo tanto no tienen por qué resultarnos extraños ni pensar que este tipo de productos son tan exóticos que tienen que estar ajenos a nuestra realidad. Obviamente sí tiene que existir un mayor estudio, una mayor familiarización con el comportamiento que tiene este tipo de instrumentos, los cuales ponemos a su alcance, en el tanto, nuevamente les reitero, la facilidad operativa que existe para invertir en los mismos, y existe estas posibilidades de diversificación que nuevamente, tradicionalmente, de pronto no se habían repasado, pero el contexto actual es ideal para tomar este tipo de decisiones y replantear nuestra posición. Esta es la idea básicamente que queremos dejar dentro del auditorio, sí, junto con el contexto económico que vimos al inicio, y sin más que decir, si existe algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, estamos deseosos de escucharlo y les agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos han dado de poner a su alcance estas ideas. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por todo el detalle que nos brindaste. Yo creo que son temas o detalles muy importantes para la toma de decisiones de muchas de las asociaciones que nos acompañan el día de hoy. Y definitivamente el portafolio de inversión que ponemos a la disposición de una oportunidad de una inversión a nivel global con el respaldo de nuestra marca de Scotiabank, creo que es algo muy importante a valorar. Y como dice Javier, es un buen momento en el mercado también para valorar ciertas opciones diferentes a las que ustedes ya están acostumbrados. Para continuar, nos han entrado diversas consultas a nuestro chat. Entonces vamos a iniciar con algunas de las consultas que nos ingresaron. Aquí nos entra una del señor Danilo Mata de Fundatec. Muchas gracias, don Danilo, por acompañarnos el día de hoy. Nos indica don Danilo, ¿cuál sería una distribución porcentual idónea para la cartera de inversión? Javi, no sé si tal vez nos puedas ayudar con esta pregunta. Claro que sí, y completamente procedente. Aquí el asunto es que no existe una
una respuesta o por lo menos una distribución única para todas las instituciones. Hay que medir las necesidades de flujo de caja, la generación de ingresos bueno, en caso de asociaciones solidaristas, uno tendería a aprender que la generación, el origen de sus recursos son mayoritariamente en colones, así como sus obligaciones. En todo caso, hay que hacer nuevamente la medición de los flujos de caja, la medición de las necesidades que se puedan tener para lograr una mayor, un balance óptimo pues, de ese portafolio para cada caso. Lo que sí podría afirmar con seguridad en este momento es que lo que hay que evitar son las concentraciones muy grandes en un solo tipo de instrumento, qué sé yo, hablando de si alguien se tiene una cartera de inversión en colones, los cuales está concentrada más del 90%, no solamente en términos de moneda, sino en términos de plazo, de pronto ahí puede haber algún tipo se puede estar perdiendo alguna oportunidad de manejar mayores plazos, de manejar algún tipo de alguna porción de ese portafolio en otra moneda para evitar precisamente esas concentraciones y la concentración de riesgos, ya sea en términos de moneda y de plazo, por ejemplo, ahí se pueden estar dejando de perder rendimientos. Pero les reitero que hay que analizar cada caso en específico. Creo que tuvimos un pequeño inconveniente. Ok, ya aquí estamos de vuelta. Javi, adelante con la conclusión. Así es que creo que tuvimos un pequeño problema al ingresar con la conexión. Oh, ok, perfecto. Entonces, nada más les reitero la última idea. Hay que analizar cada caso en específico para ver cuál es la proporción óptima de la distribución óptima de inversiones que debe tener cada institución, cada persona incluso, pero lo que sí es necesario manejar en todos sentidos, evitar altísimas concentraciones. ¿Por qué? Porque eso me concentra el riesgo, ya sea en términos de moneda o términos de plazo, que aparte de exponerme a ese mayor riesgo, no necesariamente esa asunción mayor de riesgos puede estar compensada con el rendimiento adecuado. Entonces, de nuevo reitero, la diversificación es una manera prudencial de obtener mejores mis objetivos, pero hay que analizar cada caso por específico. Claro, sí, definitivamente cada perfil de asociación es diferente y pues obviamente se van a ir adecuando a las necesidades de inversión de cada uno, pero sin duda alguna estas opciones que hemos valorado y que les hemos presentado el día de hoy sabemos pueden ser de gran interés para poder diversificar, como dice Javier, ese portafolio de inversiones, más que algunas también lo hacen a largo plazo, pues es una buena opción también de tomarlo en cuenta. Nos está ingresando otras preguntas por acá. Tal vez, Amadeo, nos preguntan acá, ¿cuáles son las perspectivas de tasas de interés en el corto, mediano y largo plazo? Claro, con mucho gusto, Natalia. Obviamente vamos a empezar tal vez por la parte internacional. A nivel de los mercados desarrollados, la tónica ha sido, y como lo mencionaba en la exposición, estamos en un ambiente de tasas bajas. En algunos mercados privan todavía inclusive las tasas negativas y eso es importante que lo tengamos. Aquí en Costa Rica, históricamente no recuerdo que hayamos tenido un escenario donde había tasas negativas. Pero hoy por hoy tenemos un escenario de tasas bastante bajas y lo mismo está aplicando para acá. Hoy por hoy las tasas que vemos, por ejemplo, en las últimas captaciones que ha hecho el gobierno, por ejemplo, en colones, han sido tasas realmente bajas. Y lo vemos también a nivel del mercado que hay bastante liquidez. Todo esto, digamos, nos lleva a pensar de que el tema, digamos, a nivel internacional va a mantenerse, obviamente en espera de alguna recuperación económica y hasta que se dé esa recuperación económica podríamos pensar nuevamente en también unos incrementos de tasas, pero pareciera que el escenario va a ser por algún tiempo de tasas similares a la que estamos viendo hoy por hoy, en tanto y cuanto
digamos, no se ve, hay una claridad de, digamos, de cómo va a salir, terminar esta pandemia. Recordemos que hoy por hoy esto no vino de un tema económico, a diferencia de otras crisis, por ejemplo, en 2008 que vino de un sector inmobiliario que contagió otros sectores, ¿verdad? Sino que en realidad, y otras crisis que hemos tenido, sino que en esta vino más bien por un tema de pandemia y que terminó afectando la parte económica. Y por eso generó, digamos, los estímulos que han hecho los bancos centrales y las diferentes entidades, paquetes de apoyo a buscar más bien que las empresas puedan seguir operando y que haya condiciones Esperemos. muy propias de nuestro país, como es la situación, digamos, obviamente fiscal, que por hoy es uno de los grandes, digamos, preguntas o incógnitas que tenemos, cómo eventualmente esto va a solucionarse. La realidad es que sí tenemos de frente un gobierno con un déficit del orden del 9.3 y esto no es algo que podemos obviar en este momento y que debe incorporarse también dentro de las decisiones de inversión. Es válido en esta pregunta, digamos, ¿qué panorama de tasas hay? Y también yo derivaría la pregunta en una ampliación de que también el tema de las tasas va en relación al riesgo que estemos dispuestos a asumir. Y creo que ahora muy bien Javier lo comentaba, a qué nivel de riesgo queremos. Y a veces mucha gente tiende a confundir, me parece, el tema de volatilidad con riesgo. Volatilidad es inherente a los mercados y una característica. Más bien los mercados donde no se ve volatilidad es de preocuparse porque de alguna forma se está suprimiendo esa volatilidad. Y por otro lado tenemos el tema de lo que es el riesgo, que es dado por las calificadoras, que es dado, digamos, en la calidad de los instrumentos en los que se invierte. Entonces es importante tener eso y a un nivel mayor o menor riesgo, pues haber un menor retorno. Entonces, creo que ahora, retomando los puntos que decía Javier, es importante ver esa combinación, ¿verdad? De que cuáles son las variables, dependiendo de cada inversionista que quiera asumir, cuál es su apetito de riesgo. Lo que hemos visto más bien es de que toda esta crisis nos ha ayudado mucho a pensar y analizar, ¿verdad? Cuál es el riesgo que queremos asumir y empezar a ver opciones adicionales. Entonces, creo que el tema de tasas y desde un punto de vista del inversionista va también asociado a ese tipo de productos que podamos acceder. Bueno, Javier Gro hizo una oferta muy importante, digamos, nos presentó varios productos con diferentes retornos y diferentes accesos a diferentes mercados. Así que creo que es algo valioso de rescatar también de esta pregunta, que es muy válida, ¿verdad? Y la vuelvo a decir, ¿a qué nivel de riesgo queremos tomar? Y en relación a eso, pues vamos a también buscar retornos, ¿no? Así es, sí, definitivamente es algo que cada uno de los que nos acompañan el día de hoy deben de analizar. Y pues ya quedamos cortos de tiempo, sí nos quedan varias preguntas por contestar. Mi compromiso es que nuestro equipo de asesores estará brindándoles la respuesta a cada una de las preguntas a través de nuestros expositores para que queden estas consultas que ustedes nos realizaron con las respuestas que ustedes requieran. Yo creo que ya tenemos que cerrar, pero sin embargo, en nombre de Scotiabank, nuevamente agradecerles su presencia el día de hoy. Esperamos que todos los temas que han sido analizados en este webinar hayan sido de gran interés para ustedes y sobre todo les ayude y les brinde las opciones para que tener un panorama más claro para poder diversificar de la mejor manera sus inversiones y obviamente lograr una rentabilidad óptima, que es al final lo que ustedes como asociaciones requieren. En nombre de Scotiabank, nuevamente agradecerles su participación el día de hoy y recuerden que nuestros asesores están a la disposición para las consultas y para asesorarles de la mejor manera en todo lo que es este acompañamiento que hemos realizado a partir de hace ya casi 3 años con ustedes. Gracias y gracias por preferirnos como su asesor financiero a Scotiabank. Muy buenos días.